A esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuál es el arcángel y qué mensaje tiene para ti esta semana. Mira, qué maravilla, te sale el arcángel Ariel, que representa la carta de el Sota de Oros. El arcángel Ariel te habla de una excelente semana para ti. Una semana en donde vas a tener una gran oportunidad. Podría esto ser con respecto a estudios, nuevos entrenamientos, incluso el momento de una oportunidad de trabajo que has estado esperando. La carta del arcángel Ariel y el Sota de Oros te habla acerca de una tremenda semana con todo lo que tenga que ver con respecto a educación, entrenamiento, nuevos trabajos. Qué belleza de carta para ti. Grandes oportunidades vienen para ti esta semana, así es que pendiente a recibirlas, Leo. Y si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. Leo, esta semana en tu mente tienes la carta de la inocencia, que me encanta esta conexión, ¿sabes? Una carta de aprendizaje, una carta de tener una mente y una actitud abierta a nuevos conocimientos. Y eso es lo que vas a estar haciendo. Esta semana viene algo importante para ti en el aspecto de aprendizaje. Vas a aprender algo nuevo. Una nueva forma de ver la vida. Puede ser algo técnico. Puede incluso estarte hablando acerca de nuevo conocimiento que va a llegar a ti o que vas a impartir también. Pero yo lo veo más que todo como conocimiento que vas a estar adquiriendo tú. Y esa carta de la inocencia, en ese aspecto en la mente, está mejor que nunca. Una carta de aprendiz, de ser el aprendiz de algo o alguien importante. ¡Qué bueno! Esto también podría estarte hablando si estás interesada o interesado en hacer algún tipo de pasantía. También podría ser una buena semana en donde ya recibes respuesta de esa pasantía o en donde podrían estarte llegando noticias de una empresa, una organización, Naciones Unidas, que esté buscando personas para hacer pasantías. Envía tu información, tu aplicación. Tu corazón, ¿cómo va a estar esta semana? ¡Wow! Tienes la carta de darse cuenta, Leo. Va a ser una semana en donde van a haber grandes revelaciones para ti con respecto a tus sentimientos, tus emociones y sobre todo lo que te apasiona. Por eso tal vez algunos de ustedes aquí con estas cartas yo podría decirte que tienes un cambio de dirección en tu vida. Esto puede ser algo que tú toda la vida quisiste hacer, pero por situaciones y circunstancias ajenas a ti, tú sabes, la vida es la vida, no pudiste continuar este paso y ahora lo vas a hacer. Todos aquellos que también hayan dejado estudios a medias, que no hayan podido culminar un curso, un entrenamiento, que en tu pasado hayas tenido que rechazar algún tipo de beca o aplicación, el universo te va a colocar una oportunidad más desde esta semana en adelante para que lo puedas hacer, para que puedas culminar eso que quedó pendiente. Hay una energía para algunos de ustedes en donde tal vez no pudieron culminar algo porque se extraviaron algunos papeles o porque no encontraban tu información. Todo eso va a quedar atrás, vas a poder hacerlo. ¡Qué belleza ese mensaje! Para otros Leos es esa energía de un cambio de dirección. Toda tu vida has estado trabajando en un lugar donde no eres feliz. Has estado en una carrera que tal vez estudiaste, pero no porque quisiste hacerlo. Solamente pues para cumplir con la sociedad, con tu familia, con la presión en ese instante. Y ahora tú dices, ¿sabes qué? Basta, no más. Ya me gradué, ya cumplí con mis cosas, ya he trabajado por tantos años en esto. Cumplí con esto que me había pedido la sociedad o mi familia o las circunstancias en las que me metí y ahora voy a hacer lo que mi corazón le dé la gana. ¿Sabes? Eso es lo que veo. Por darles un ejemplo, y esto solo es un ejemplo de la canalización que acabo de tener. Algunos de ustedes estudiaron leyes y se convirtieron en abogados, cuando ustedes en realidad lo que querían ser era pintores. Por dar un ejemplo, pues ahora tú vas a decir, ¿sabes qué? Se va todo a ahora voy a pintar, eso es lo que voy a hacer. O algunos de ustedes estudiaron para ser doctores y en realidad ya eso no resuena contigo. Lo que tú siempre quisiste hacer pues, era tener tu propio negocio. Era poner tu pastelería. Ahora tú vas a decir, pues con todo eso, voy a poner mi pastelería. ¿Sabes? Ese es el fondo del mensaje.
Y me encanta esa energía para ti. Algunos de ustedes tal vez esto requiera que, como te indico, culmines estudios o emprendas nuevos estudios. Pero yo te veo muy feliz de la vida haciéndolo. Qué belleza, Leo. Me encanta. ¿Qué podría bloquear tu felicidad esta semana? Vamos a ver. Tenemos aquí la carta de la conciencia. Ay, ay, ay. La conciencia, el subconsciente, esas vocecitas internas diciéndote, o esa vocecita de esa persona que te pudo haber generado ciertos traumas en tu vida, es lo que va a estar allí, como el obstáculo de vuelta. Tal vez esa persona para algunos de ustedes todavía esté presente y esa persona te diga, ay, pero ¿por qué vas a hacer eso? Bueno, te corresponde a ti bloquear esa energía negativa de esa persona que ha estado dándote vueltas, que incluso esto puede ser algo a nivel subconsciente, que todavía escuchas esa vocecita de esa persona diciéndote que no eres suficiente. No permitas que esa voz te destruya tus sueños. Recuerda que tú eres suficiente, recuerda que tú vales, recuerda que tú eres importante. Repítelo. Y déjalo ahí en los comentarios o en donde te recuerdes mejor. Anótalo siempre y repítelo. Soy importante, yo valgo. Yo merezco lo mejor. Muchísimas gracias a todos los que están dejando sus deditos para arriba, a quienes están compartiendo este video. Eso ayuda para que el canal se mantenga presente aquí en YouTube y yo pueda continuar haciendo estas lecturas para ustedes. Gracias, Lucy. Mira, tienes la carta de la paciencia. A tomar paciencia, porque yo veo que algunos de ustedes aquí tal vez descubriste que ahora quieres estudiar psicología y es una carrera que obviamente puede tomar su tiempo. Entonces, esta es energía, paciencia, 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 porque empiezas un nuevo camino, pero un camino que va a estar lleno de felicidad. Un camino que tú vas a ir brincando y saltando de la alegría, con calma. Y ya puedes entrar a mi página web jtarot7.com/eventos y comprar tu boleto para mi taller Un Día de Luz y Progreso junto a mí en Bolivia, en persona. La fecha del taller será en La Paz el sábado 22 de enero y en Santa Cruz el sábado 29 de enero del 2022. En mi página web jtarot7.com/eventos puedes adquirir tu boleto. El lugar del evento se les va a mandar a quienes compran el boleto ya cuando estamos más cerca del evento, que va a ser en un lugar obviamente céntrico. A ver. Y luego también podemos estar en otros países: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, México. Déjame saber si te interesaría. Carlos, paciencia. Vuelve a aplicar nuevamente. Aquí está marcado, beca y estudios. Viene. No te rindas. A ver, mensaje general para esta semana. La carta del 3 de espadas, la carta del 6 de oros y la carta de la justicia. Y mira, justamente con esta carta hay una desilusión con esta energía del 3 de espadas. Algo con este 6 de oros que estabas esperando no se dio como tú lo estabas esperando, pero en tu vida se va a hacer justicia divina. Así que si te caes, vuelve a levantarte, vuelve a intentarlo. Si has recibido algún tipo de rechazo de una persona, rechazo de un trabajo, rechazo de un lugar donde estabas aplicando para estudiar, haz una pausa y analiza qué te está tratando de decir Dios, qué te está tratando de decir el universo con ese mensaje. ¿Por qué te rechazaron allí? ¿Significa que tienes que intentarlo en otro país? ¿Significa que tienes que intentarlo en otra rama? Todo rechazo y toda redirección tiene su propósito. Entonces es el momento para analizar y decir, me convendría, tal vez no me convenía ese país, me conviene otro, voy a intentarlo en otro. Pero está marcado para ti, siempre y cuando tomes acciones. Eso es algo que yo siempre les indico, ¿eh? Una desilusión, algo que no se dio como tú estabas esperando, está marcado en tu camino porque tienes que redireccionar. Y esta carta de la justicia te dice, vas a recibir justicia. Las cosas van a salir bien, pero tienes que identificar que este es un momento para redireccionar y dejar de insistir en algo que allí no es para otro lado. En lo que sea que aplique esto para ustedes, mis guerreras y guerreros de Leo. Como te indico, para unos en el amor, para otros en el trabajo, para otros con los estudios, con las becas.
te dieron un no, pero es porque tienes que intentarlo en otro lugar. Aplicaste a una beca en el Reino Unido y te la rechazaron, tal vez es en España. Aplicaste a una beca en Argentina y te dijeron que no, tal vez era en México. ¿Sabes? Inténtalo en otro lugar. ¿Qué más viene aquí para ustedes esta semana? Tenemos la carta del 3 de oros, veo trabajo en equipo, la carta del rey de oros y la carta de la reina de oros. ¡Wow! Con esto, para algunos de ustedes, Leo, aquí yo veo, como te indico, trabajo en equipo. Y lo que me viene también a la mente es como un grupo de personas que se está reuniendo para presentar algún tipo de proyecto a estas dos personas aquí de poder, rey y reina de oros. Como si fuese una semana también como para trabajar en un proyecto, tal vez un proyecto de algo que quieres presentar. Y estas son las personas a las cuales tú le vas a hacer esa presentación. Esto también podría estar hablando acerca de una entrevista de trabajo para algunos de ustedes esta semana. Una entrevista de trabajo donde vas a tener varias etapas y al final tú vas a lograr llegar hasta las últimas etapas. Incluso podrías obtener este trabajo. Porque veo un proceso extenso de entrevistas. Y como te indico, presentarle algo a estas dos personas de poder, un hombre y una mujer de mucho poder, de mucho dinero. Tal vez incluso para que inviertan en ti o en tu negocio o en tus estudios. O esto puede ser que en el trabajo que estás en una firma de arquitectos, una firma de abogados. Están preparando un proyecto que se lo van a presentar a estas personas. Mira, hablando de eso, es como también si una pareja de poder, si tú tienes algo que ver con diseño, con arquitectura, con ingeniería, que tal vez te va a pedir trabajar para ellos si quieren ver un modelo a escala o quieren ver los planos. Hay algo de eso aquí. Tú puedes ser esa persona de poder que estás solicitando la ayuda de alguien para que haga ese trabajo de mandarte algún tipo de planos para algo que quieren hacer. Interesante. Todo lo que tenga que ver con planos, documentación, firmas de documentos, trámites legales, aprobaciones, registros de marca, derechos de autor, todo eso está aquí marcado fuerte para ustedes, ¿eh? ¿Qué más se ve también para esta semana? La carta de la torre, la carta del 5 de bastos y la carta del 9 de espadas. Hay una energía de conflicto aquí. Tienes la carta de la torre, todo esto es energía de conflicto, algo que se derrumba, discusiones, ansiedad y preocupaciones. Puede ser el temor de tomar estas decisiones, el temor de dejar estas cosas atrás. Algunos tal vez por este rechazo que van a estar teniendo aquí al inicio, ya sea en el amor, en el trabajo o en algo de estudios, podría ocasionar que sintieras que se te viene el mundo encima y entras entonces en un conflicto de sentirte perdido o perdida con estas cartas que están acá. Y te están indicando que esta semana que si ese sentimiento surge, reconoce ese sentimiento para que lo trabajes, para que lo puedas sanar. Busca algún tipo de ayuda o persona que te pueda brindar apoyo y para que juntos puedan trabajar en estos sentimientos y ver cuál es el propósito. Todo sucede siempre por algo, pero cuando estamos en el medio del asunto no podemos identificar qué es lo que nos quiere decir el universo o Dios con esas señales. Y necesitamos en ese instante a alguien para que nos guíe. Mira, el resultado al final va a ser para tu bien. Va a ser positivo para ti. Algo en tu vida que ya no está funcionando necesita terminar, necesita cambiar de dirección para que puedas recibir toda esta abundancia que viene aquí. Y mira, si hay una energía con esta carta del 7 de espadas acá, en donde algunos de ustedes podrían sentir de que algo que era para ti, te lo quitaron. Una pareja, te la quitaron. Un trabajo, te lo quitaron. Una oportunidad de un ascenso era tuyo. Un estancamiento que era tuyo, te lo quitaron. Y tú dices, siempre me pasa lo mismo. Y entras y caes en un remolino de sentimientos y aquí te están diciendo, no. Oye, no. Lo que te queremos decir es que ahí no es conveniente. Tenemos algo mejor preparado para ti. Mira toda esta abundancia. As de oros, 9 de oros, la estrella. Los sueños que se hacen realidad. Lo que pasa es que a veces nos quedamos estancados en esta energía que te salió aquí. ¿Dónde es que está? Aquí.
la torre, que se nos vino el mundo encima, el 5 de bastos, conflictos, discusiones, peleas porque no sabemos canalizar esa energía, el 9 de espadas, ansiedad, problemas para poder conciliar el sueño, ay, me dejaron, ay, se me acabó el trabajo, ay, me pasó esto en la vida, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Y algunas personas, no, esto lo estoy hablando muy en serio, con mucho amor y respeto te lo digo, muchas personas a veces nos quedamos estancados en esa energía por más de lo que deberíamos habernos quedado allí. Entonces no te quedes con esa energía allí estancado, no pases meses con esa energía allí estancado. Esto era para que lo sintieras, lo cerraras y lo resolvieras así, para que te prepararas, para que eso que te quitaron, después tú hubieras podido decir, pero mira qué maravilla. Esto es lo que venía para mí, esto es lo que merezco. Mira, haz de oros, la estrella, el 9 de oros, mira toda esa abundancia que hay aquí. Y esta carta de la estrella, ¿sabes? Tus sueños se hacen realidad, tus manifestaciones y tus deseos. Eso es lo que Dios y el universo quiere para ti, lo que tú mereces, lo que tú necesitas. Pero si te quedas estancado, estancada acá, en esa energía, no lo puedes recibir, lo vas a atrasar. Y esto está aquí diciéndote, oye, mira para acá, Leo, para acá, para la abundancia, no para allá, para el hoyo. Ya deja de mirar para allá, eso ya pasó. Aquí te tenemos algo muy lindo. Por favor, mira para acá. Eso es lo que te está queriendo decir el universo. Y siento que para algunos de ustedes el universo está ya como que, ok, bueno, ¿cuándo, Leo? ¿Cuándo vas a mirar para acá? Y por eso te mandaron esta lectura conmigo. Para que ya, redirecciones. Vamos, que lo que viene para ti es grande. Y ustedes saben muy bien, así como te dije, de este estancamiento y estas energías, yo te digo las cosas como yo las veo. Y los mensajes como yo los recibo. Lo bueno, lo no tan bueno, lo bonito y lo no tan bonito. Ya es hora de que salgas de ese estancamiento porque te está esperando una gran abundancia, una gran felicidad. Nada más es que te quedaste estancado mirando para un solo lado. Se te cerró una puerta, se te cerró por algo. ¿Qué quiere decirte eso? No era en esa empresa, era en otra. No era en esa ciudad, es en otra. Se te cerró la puerta porque querías irte a vivir a otro país y te negaron la visa. No era en ese país, es en otro. No te cerraron la puerta solamente porque el universo es malo y te quiere enseñar una lección y el karma. No. Nada de eso. Te cerraron la puerta en algún lado para redireccionarte, para que tú dijeras, ay, por ahí no, voy a coger por acá. Pero algunos, ¿qué hacemos? Ay, por ahí no, y nos quedamos ahí lamentándonos. Siempre que necesites ayuda, necesites desahogarte, necesites conversar con alguien, busca a tus amistades o allí en los comentarios, desahógate, deja esas energías allí. Conecta conmigo en mis redes sociales, @jtarot7, y ahí suelta esas energías. Pero levántate y redirecciona, que ya el universo tiene ratito tratando de alarte las orejitas para decirte, para acá, por favor, para acá. Bien. Me cuentan y me mantienen al tanto, cómo se dan las cosas con ustedes. Los números de la suerte. Y tú sabes que yo me pongo a veces como papaoso así en modo protección y sueno como que pero es que ya el universo está en modo alando las orejas. Números divinos para ti, números de la suerte, 96, 79. Para algunos de ustedes tal vez esto puede representar un año de nacimiento, naciste en el 1996. Para otros pueden simplemente ser números de la suerte. Para cada uno de nosotros es algo distinto. Entonces 96, 79, 97, 69. Bien. El día de la suerte para ustedes esta semana. El día jueves. Y el espíritu animal, ¿qué consejo te da? Y ahorita te voy a dar el mantra para esta semana. Se va a hacer tu tareita, repetirte ese mantra todos los días. Todos los días. Recuerda que ya puedes entrar a mi página web jtarot7.com/eventos y comprar tu boleto para mi taller Un Día de Luz y Progreso junto a mí en Bolivia. La fecha del taller será en La Paz el sábado 29 de enero. Déjame poner voz de presentador de noticias. Y en Santa Cruz el sábado 29 de enero del 2022. Entra a la página web www.jtarot7.com/eventos y adquiere tu boleto. No, en serio, por el taller va a ser espectacular. Espero poder contar con ustedes y, Dios primero, este 2022 podemos llevar ese taller a otros países.
A ver, el consejo que te da el espíritu animal es la de el saltamonte. Uy, mira lo que te dice. Da un salto de fe. Cree en ti. Da un salto de fe. Tú eres grande. Vienen grandes cosas para ti. El número divino que te da es el número 30 o el número 03. Belleza, esa carta del saltamontes, ¿ah? Y el mantra para esta semana es: soy un imán y atraigo abundancia a mi vida. ¿Qué tal? Repetir eso todos los días de esta semana para que quede grabado en tu subconsciente. Eso es lo que tiene que quedar grabado en tu subconsciente. Soy un imán y atraigo abundancia a mi vida. Y recuerda, la gran lección para ti, Leo, Leo solar, ascendente, lunar, Venus, es: las puertas se cierran para redireccionarnos, no para quedarnos allí lamentándonos. Sigue hacia adelante. Tú puedes. Te mando un fuerte abrazo y te decreto de corazón a corazón, hoy y siempre, mucha luz y progreso.